Si has culminado tu secundaria o estás a punto de hacerlo y no tienes ni idea de qué estudiar, o si trabajas y solo tienes el título de bachiller y deseas comenzar una carrera universitaria, déjame decirte que has llegado al lugar indicado, porque hoy te contaré por qué deberías estudiar ingeniería de alimentos conociendo algunas de sus etapas. Bien, mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Desde ya te doy la bienvenida a mi canal Food Engineering, así que sin más, empecemos. Quizá uno de los mayores retos una vez terminada la secundaria es no saber qué carrera universitaria elegir. En muchas ocasiones escuchamos recomendaciones de nuestros familiares o amigos. Oye, estudia esa carrera, es muy buena, tiene un buen salario. Pero para ello debemos tomar una decisión que sea consciente, que no sea bajo presión, porque más adelante podemos arrepentirnos de esta decisión. Por ejemplo, en tercer semestre podemos decir, no, mejor hubiera estudiado esta carrera, me hubiese ido mejor con esta. Para eso debemos ser conscientes, como lo mencioné anteriormente, de esa decisión, para no tener sentimientos de culpabilidad en un futuro. Si te consideras una persona creativa, te gustan los números, te gusta diseñar, te gusta inventar, te gusta investigar, créeme que una ingeniería no va a ser difícil para ti. En este caso, te voy a explicar la ingeniería de alimentos mediante 4 etapas que he considerado previamente. Etapa número 1, la del inexperto. Esta etapa se caracteriza por ser la parte introductoria a la carrera y los cursos que se verán en cada semestre. Aquí comienzas a conocer a tus compañeros con los cuales compartirás en el salón de clase. También se forman los populares combos, que son aquellos grupos de amigos que no se separan nunca. En esta etapa hay sentimientos encontrados porque aún extrañas a tus compañeros del colegio. También no entiendes muy bien el ritmo de la universidad. Además vienen los primeros trasnochos y le das la bienvenida a la matemática, a la física, a la química y a otros cursos que forman parte del plan de estudios. También finalizando esta etapa, muchos estudiantes comienzan a arrepentirse. No debía estudiar esta carrera, está muy dura, en fin. Por eso es muy importante elegir muy bien desde el principio. Etapa número 2, principiante. Aquí es cuando ya te has adaptado al ritmo de la universidad. Empiezas a tener una metodología de estudio clara, comienzas a tener más amor por tu carrera. Conoces la importancia de la distribución del tiempo, porque créeme, a medida que avanzan los semestres, los trabajos resultan ser más complejos y por ende tienes que invertir más tiempo para poder realizarlos. También se adquieren destrezas en el manejo de herramientas de estudio digitales, las cuales son indispensables para facilitar el aprendizaje. En esa etapa se cubren cursos básicos de ingeniería como físico-química, termodinámica, mecánica de fluidos, entre otros. Etapa número 3. Competente. Aquí es cuando descubres tus principales fortalezas en cuanto al conocimiento adquirido durante semestres anteriores. Comienzas a cuestionarte cuál será tu campo de aplicación, si en empresas, en algún grupo reconocido de investigación o si vas a formar tu propia empresa. Esta etapa considero que es una de las más bonitas porque comienzas a cuestionarte en qué podrías mejorar y capacitarte, tienes un conocimiento más sólido, te facilita dar diferentes puntos de vista. Además que durante este periodo se ven los cursos de ingeniería aplicada como análisis y ciencias de los alimentos, biotecnología, toxicología alimentaria, procesos en lácteos, procesos en cereales, procesos en cárnicos, que son clave para entender el maravilloso campo de la ingeniería de alimentos. Etapa número 4. Cuase ingeniero. Aquí es cuando ya tienes un pie adentro y otro afuera de la universidad. Mejor dicho, estás a punto de graduarte. Quizá en muchas universidades en la cual estudio han definido en esta última etapa la práctica empresarial, la cual es indispensable para adquirir experiencia en el campo laboral, donde sales y aplicas el conocimiento adquirido. Además, comienzas a distinguir las principales oportunidades en los diferentes campos de aplicación, ya sean en empresas, en institutos de investigación, entidades gubernamentales, entre otros. También esta etapa se caracteriza por la batalla con la opción de grado, que en muchas ocasiones se deja para último semestre.
Por eso, de mi parte, recomiendo que se comience, por ejemplo, desde octavo semestre para que en el último no haya tanto trabajo, especialmente si el trabajo de grado se trata de una tesis, porque para que haya una aprobación de la misma, esta requiere pasar por diferentes etapas como correcciones, asesorías con tu director, planificación de la investigación, ejecución del proyecto, redacción del informe final, entre otros. Por lo cual, si lo dejas para último semestre, lo más probable es que no vas a alcanzar. Bueno, un tip muy importante es que en el transcurso de la carrera des lo mejor de ti, para que al final de la misma no tengas que preocuparte en la aprobación de cursos de cada semestre, ya que al final no tendrán la preocupación de ver cursos desaprobados que aún están pendientes. A mí en particular me ha servido muchísimo porque he llegado a la fase final de mi carrera y la aprobación de todos los cursos me ha permitido ahorrar tiempo y dinero, ya que si tú no apruebas varios cursos, lo más probable es que tengas que pagar semestres adicionales para poder verlos y aprobarlos. La ingeniería de alimentos es una carrera muy bonita, con muchos campos de aplicación en el campo laboral. Si aún no sabes qué estudiar y te llama la atención este maravilloso campo, es la oportunidad para que comiences a indagar sobre esta maravillosa profesión. Si aún tienes dudas, no olvides dejar tu comentario y con gusto estaré presto a solucionar tus inquietudes. Dale like, comparte y nos vemos en el próximo video.